Hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite este día y también nos permite el que podamos reunirnos a través de este medio para tener nuestro culto de estudio bíblico. Y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que en este día, a través del estudio de su palabra, Él nos fortalezca, Él nos dirija y todo lo que ha dispuesto para nuestra vida lo lleve adelante en cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con una oración. Señor, gracias te damos porque tú cuidas de nosotros, porque nos sostienes en todo momento. Y ahora tenemos esta oportunidad de meditar en tu palabra, de dejarnos descubrir ante tu palabra, dejar que nuestra vida sea moldeada por ti. Ayúdanos, Señor, para que estemos atentos a tu voz, atentos a lo que tú nos dices a través de tu palabra. Señor, reconocemos que necesitamos de tu ayuda para poder comprender, para poder aplicar tu palabra, para que esa palabra se haga viva en cada uno de nosotros. En tus manos, Señor, nos ponemos, que todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades, todas nuestras aflicciones, en este momento las dejemos en tus manos y podamos estar atentos a lo que tú nos dices. En tus manos, Señor, nos ponemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a cantar este himno, Avívanos Señor, es el número 49 de nuestros himnarios, que además ustedes lo pueden ver en su pantalla. Vamos a cantar este himno. Bien, hermanos, vamos ahora a escuchar este capítulo 48 y posteriormente estaremos analizando cada una de las secciones correspondientes. Así es que escuchemos esta porción, este capítulo 48. Capítulo 48. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías.
Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé, y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Bueno, hermanos, ahora vamos a ir analizando este capítulo, sección por sección, y podríamos mencionar que todo este capítulo nos habla del pueblo de Israel como testigo de la actuación liberadora de Dios. Este sería uno de los títulos que podríamos considerar para este capítulo. Y bien, en el contenido de este capítulo, pues se mencionan dos intervenciones con las cuales Dios libera y transforma a su pueblo. En primer lugar, expone que la primera actuación de Jehová a favor de su pueblo estuvo mediada por el rey Ciro. El Señor, nuestro Dios, nos habla de que levantó a este rey, y que ya lo hemos mencionado anteriormente en el capítulo 41, y destruyó a Babilonia, que esto también lo podemos ver ahí en el capítulo 43, versículo 14. Y de esta manera se propició la liberación de este pueblo exiliado. Y bueno, así lo resume este versículo 14 de este capítulo 48. Si gustan ver ahí, nos habla esta parte segunda de este versículo 14. Dice, aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Y bueno, aquí este término que vemos aquí, que dice amó, tiene que ver con Ciro. Se está refiriendo a este rey. Y este rey que fue elegido para cumplir con el propósito divino de liberar al pueblo de Israel de la opresión en Babilonia. Y bueno, esa actuación ha probado que ha probado que el único capaz de intervenir en la historia pues es Dios, y que los ídolos son incapaces de cualquier actuación. Esto ya lo hemos mencionado también en otras ocasiones, y aquí lo volvemos a encontrar también. La actuación de Dios a favor de su pueblo no se limita y no queda solamente
con la liberación del destierro, ¿sí? Sino que Dios en su actuación también busca que este pueblo sea redimido y de esta manera se convierta en testimonio de la gloria de Dios. Aquí, así es que no solo se queda con la liberación de este dominio de Babilonia, sino que también va más allá y es convertir a este pueblo para que sea testimonio, para que dé testimonio de la gloria de Dios y así los pueblos puedan acudir a Sión, como lo dice el capítulo 66 de este mismo libro, acudan a Sión y adoren a Jehová. Por eso, en segundo lugar, y de manera oculta, de manera velada, se alude al siervo de Jehová. Ahí en este versículo 16 se menciona en esta parte segunda de este versículo 16, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Esto es en alusión al siervo que representa a los israelitas fieles al Señor, cuya lealtad permitirá la conversión de todo el pueblo, y el pueblo convertido gracias a la mediación del siervo se transformará en luz para las naciones, como dice el versículo 6 del capítulo 42, y atraerá a las naciones a Sión para adorar a Jehová. El contenido de este versículo 16 del capítulo 48, aquí pues se nos menciona que el siervo de Jehová es ese que está guiado por el Espíritu de Dios, y así lo hemos visto también de manera semejante en el capítulo 42, versículos del 1 al 8, cuando se habla del primer cántico del siervo. Bien, en esta sección que vamos a considerar, los versículos del 1 al 11, no los vamos a leer en este momento, solamente iremos mencionando lo que ya hemos escuchado, y esta sección la podríamos nombrar como Jehová lo había predicho todo. Entonces tengan ahí muy en cuenta en sus Biblias esta sección, versículos del 1 al 8 de este capítulo 48, versículos del 1 al 11. Y bueno, se tiene una como introducción que considera los versículos 1 y 2 y que manifiesta la tristeza por parte de Dios ante la falsedad del pueblo, ante la hipocresía, diríamos, del pueblo. Este pueblo, esta comunidad, no debería ser un pueblo que viviera en desorden, que viviera en esta situación de penuria, pues se considera que este pueblo es casa de Jacob. Dice ahí el versículo 1 de este capítulo 48, comienza diciendo casa de Jacob, es decir, tiene su origen, tiene su identidad. Y también ahí en el versículo 1 se menciona que este pueblo que salieron de las aguas de Judá. Estas alusiones, casa de Jacob, salieron de las aguas de Judá, nos habla de que este pueblo, como ya decía hace un momento, tiene una identidad que es de Dios, pertenecen a Dios, proceden de Dios y no deberían de pasar por ningún caos, por ningún desorden, pero pues la falsedad y la desobediencia es lo que los había llevado a caer en toda esta situación. Bien, el pueblo pues fue creado por Dios, pertenece a Dios, y por eso ahí se menciona en el versículo 2 que ellos mencionan que pertenecen a la ciudad santa, es decir, Jerusalén.
Y esto pues les permite apoyarse en Dios, cuyo nombre dice ahí en este versículo 2 de este capítulo 48, dice Jehová de los ejércitos. Este pueblo había sido formado por Dios, como ya lo hemos mencionado, y se menciona ahí en el capítulo 43, versículo 1, ¿sí? Y por eso también puede hacer memoria y puede jurar en nombre de Jehová, como lo dice ahí el versículo 1 de este capítulo 48. Ustedes pueden ver que dice que puede jurar en el nombre de Jehová y hacer memoria, ¿sí? Sin embargo, pues todo esto es falsedad, ¿sí? Porque ellos pueden jurar en nombre de Jehová, pueden hacer memoria de Jehová. Sin embargo, todo esto carece de la verdad y la justicia, es decir, es una hipocresía. Y esta es la denuncia del profeta. Esta denuncia se debe a la incongruencia de esta vida religiosa de esta gente, que tal parece que estaba más centrada en un culto exterior y alejada de la vivencia de una vida llena de misericordia. Y así lo refleja esto que dice ahí en el versículo 2, dice, mas no en verdad ni en justicia. Además de referirse a la hipocresía, pues critica la mala conducta de este pueblo que no vive en la justicia. Así es que aquí pues también nosotros debemos de ser congruentes, de no solo tener un culto exterior, sino sobre todo verdaderamente vivir en la justicia, en la misericordia. Bueno, pues concluida esta parte, esta introducción, los versículos 1 y 2, ahora el texto nos relata un discurso de Jehová ante este pueblo que es desleal, los versículos del 3 al 11. Y aquí se argumenta de parte de Dios a través de esta palabra, afirmando la actuación de Jehová en la historia. Y la argumentación se basa en que Dios ha anunciado sucesos, acontecimientos que van a realizarse. Y esto es utilizado por Jehová para probar su divinidad, su grandeza ante la falsedad de los ídolos. Esto ustedes lo pueden ver ahí en el versículo 3 de este capítulo que estamos estudiando. Pero ahora esto también sirve para refutar la maldad de su pueblo. Pues cuando Israel se inclina al mal, se asemeja a los paganos que desconocen a Jehová. Este texto describe la cerrazón y lo expresa ahí en el versículo 4. Dice, por cuanto conozco que eres duro, ustedes pueden ver ahí versículo 4, conozco que eres duro, ¿sí? Y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. La cerviz, que es el rostro, ¿sí? Dice ahí que la cerviz de hierro, esto indica el orgullo de este pueblo, la soberbia de este pueblo que le impide, por su orgullo, por su soberbia, acatar los preceptos divinos. Y dice también frente de bronce. Yo creo que aquí podemos ir imaginándonos qué quiere decir. Bueno, pues nos sugiere esa insensibilidad de la nación ante la bondad divina, ¿sí? Dios los eligió, Dios los creó, Dios los formó, que esto ya lo hemos visto anteriormente. Sin embargo, este pueblo es duro y no se humilla ante
Dios, ¿sí? Y este pueblo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, se habla de un pueblo que es ciego y sordo. Esto lo menciona ahí el capítulo 42, versículos 19 al 20. Y de esta manera se niega a servir a Jehová, ¿sí? De esta manera también no se mantiene en esa ley divina, no obedece, no sigue esa ley divina que ha sido dada para que la sigan. Esto lo pueden ver ahí en el versículo 27 del capítulo 43. Y pues todo esto lo lleva a padecer por su pecado, y el pueblo que no se humilló, no se dejó guiar por Dios, no pudo ver la bondad de Dios. Todo esto lo llevó entonces a que fuera humillado ante esta nación de Babilonia, ¿sí? Y pues aquí tenemos esta lección también para nosotros, de no ser orgullosos, de no ser soberbios y de acatar lo que Dios nos dice. La menciona ahí en el versículo 5 de este capítulo 48, que dice, lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí. Esto es una referencia al advenimiento del rey Ciro, y para que trajera la liberación y también se diera la reconstrucción de Jerusalén. Esto es algo que se menciona anteriormente. Y bueno, como hemos comentado ya anteriormente, este texto pues tiene una interpretación teológica sobre el triunfo del rey Ciro. Y también nos habla de esta reedificación de la ciudad santa, ¿sí? Así es que en este versículo 5 del capítulo 48 que estamos estudiando en esta hora, pues nos está aludiendo a esta irrupción del rey Ciro, para que de esta manera se manifieste la grandeza de Jehová ante la falsedad de los ídolos, que pues se resalta que mientras Dios interviene en la historia, los ídolos son incapaces de cualquier actuación. Por eso dice, lo había dicho antes este versículo 5. Si es que aquí en este versículo 5 se insiste que Jehová había anunciado los sucesos antes de que acontecieran, para que el pueblo de Israel no lo atribuyera a los dioses falsos, o lo atribuyera a la idolatría. Y en el versículo 6 se nos presenta una pregunta que dice, y no lo anunciaréis vosotros. Ustedes pueden ver ahí este versículo 6. Y aquí, bueno, pues está subrayando la incapacidad del pueblo para percibir la actuación de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo pues que no percibía la actuación de Dios, se mantenía en su terquedad. Sin embargo, a pesar de esta ceguera del pueblo, a pesar de esa terquedad, sin embargo, Dios no lo rechaza y se dispone nuevamente a ayudarlo. Y esto es la gran misericordia de Dios. Jehová intervendrá nuevamente a favor de su pueblo, y ahí lo menciona el versículo 7. Dice, ahora han sido creadas no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, porque no digas, he aquí, yo lo sabía. ¿Sí? Entonces aquí se menciona una palabra, dice ahora, junto con otra palabra, con otra frase que dice creadas, no en días pasados. Esto nos recuerda a lo que ya se menciona ahí en el capítulo 43, versículo 19, que dice, aquí yo hago
una cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿sí? La cosa nueva, las cosas nuevas que realizará Jehová consisten sobre todo en la transformación de este pueblo, del pueblo de Israel. Jehová va a transformar este pueblo estéril, que está simbolizado por el desierto, y la va a convertir en esa nación fructífera que se habla de manera metafórica, de manera simbólica, que será como un río, como un bosque, para que los pueblos reconozcan la gran actuación divina en bien de esta nación, ¿sí? Jehová anuncia el advenimiento del rey Ciro, la liberación del exilio y la rehabilitación, la reconstrucción de Jerusalén. Y todo esto tiene que ver con esas cosas nuevas, esa nueva creación que Dios estará realizando a favor de su pueblo, y así este pueblo dé testimonio de la actuación liberadora de Dios. Y esto, pues hermanos, es algo que a nosotros también nos llega este mensaje a nuestra vida. Dios sigue compadeciéndose de nosotros a pesar de nuestra dureza, a pesar de nuestra terquedad, a pesar de nuestra ceguera. Dios sigue buscándonos y busca que seamos transformados, que nos convirtamos de un pueblo que es infructífero a un pueblo, a una persona que se vuelve como esos ríos, como ese bosque que tiene gran vegetación y que de esa manera se da testimonio de la grandeza de Dios. Es lo que Dios siempre quiere hacer en nuestra vida. Este poema, como ya lo hemos estado viendo, pues nos señala esta testarudez, esta rebeldía de este pueblo, pero esta rebeldía que, como dice ahí el versículo 8, dice que pues viene desde el seno materno. Dice ahí, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Y esta es la realidad del ser humano. Esa rebeldía que se da desde el vientre, que el pecado que está ahí desde el inicio. Esta mención del seno materno pues alude a los orígenes, pues la nación se ha mostrado desde sus inicios rebelde a la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no sucede lo mismo? La rebeldía del pueblo ha sido tan grande que Jehová, pues a pesar de esta rebeldía tan grande, Él sigue manifestando su amor. En lugar de exterminarlo, y dice el versículo 9, ustedes vean ahí, versículo 9 de este capítulo 48, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. La historia del pueblo de Israel pues nos relata cómo Jehová salvó a Israel para salvaguardar su honor, el honor de su nombre, pues ante este pueblo testarudo que no era digno del amor divino, Dios manifiesta su amor. Jehová se mantiene fiel a este pacto que había establecido con su pueblo, que había establecido con Abraham, con David, y tras escuchar las súplicas del profeta ante su pueblo, que esto se menciona ahí en el capítulo 36 del libro de Isaías, el Señor escucha y los ayuda. Así también sucedió cuando Moisés suplicó a favor de su pueblo para que no fueran aniquilados en el desierto, que ahí se menciona en Números 14, versículos del 10 al 19.
Así es que aquí vemos la intervención de estas personas para que Dios no destruya a su pueblo. Y bueno, es también la tarea de cada uno de nosotros y que pidamos a Dios que Él sea quien tenga misericordia de nosotros y no nos destruya, sino que siga manifestando de su gran amor y nos rescate y nos salve de nuestros pecados. Se habla pues de esta travesía en el desierto y también de esto que se asemeja a esa travesía en el desierto en la época del exilio. Hasta aquí encontramos una relación entre lo que era el éxodo y lo que es el exilio, muy relacionado ese sufrimiento, ese padecimiento en el destierro, en el desierto, y también ese padecimiento en el exilio. Y estos fueron periodos de purificación para este pueblo. Y así lo dice el versículo 10 de este capítulo 48. Dice aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Los 40 años en el desierto constituyen esta metáfora que tiene que ver con el exilio también en Babilonia. Y todo esto tiene un propósito y es la purificación del pueblo. Jehová ha liberado a su pueblo de la aflicción en Babilonia. Dice ahí el versículo 11, ahora pueden ver ahí, por mí, por mi amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre. Esta referencia nos recuerda la ocasión en que Jehová, durante la ruta del desierto de su pueblo, estuvo tentado a quebrar esa alianza con su pueblo. Esto lo vemos ahí en Éxodo 32, versículo 10, cuando nos habla de que Moisés clamó ante Dios y que perdonara a su pueblo. Y en síntesis, ahí el versículo 11 de este capítulo 48 que dice, mi honra no daré a otro. Entonces aquí esta palabra, con esta frase, se está ratificando la alianza de Dios con su pueblo. Él se mantiene fiel. Jehová mantiene su amor a su pueblo y el pueblo por ese amor de Dios, por esa fidelidad de Dios puede ser el depositario de la gloria de Dios para que se manifieste a las naciones. Así es que damos gracias a Dios por su fidelidad, por su amor, porque solo por su amor tenemos nuevamente esa bondad de Dios cada vez que Dios la manifiesta en nuestra vida. Bien, ahora vamos a ver esta sección, los versículos del 12 al 16 de este capítulo 48, que nos habla de las mediaciones sobre la actuación de Jehová. ¿Sí? Así es que el contenido de esta porción, los versículos 12 al 16, muestra que del mismo modo que este rey Ciro fue el mediador divino para la liberación de los deportados, el siervo de Jehová será intermediario de Jehová para convertir al pueblo en el testimonio de su actuación redentora. ¿Sí? Eso es lo que menciona ahí el versículo 16, la parte segunda, la parte B, y dice, ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así es que la temática en estos versículos del 12 al 16 comienza mostrando cómo la voz divina se dirige de nuevo al pueblo y utiliza estos términos que ya hemos dicho, Jacob, Israel, ¿sí? Pero en lugar de manifestar la maldad de la nación, como ya lo hemos visto al inicio, esos versículos 1 y 2,
Ahora este poema señala el señorío de Jehová sobre la historia. Dice ahí el versículo 12, yo el primero, yo también el postrero. Y aquí se presenta al Señor como al creador de la tierra y del cielo. Dice el versículo 13, mi mano fundó la tierra y mi mano derecha midió los cielos en el palmo. Nos habla entonces de esta grandeza de Dios, de esta soberanía de Dios, y que también ahí el versículo 13 nos señala el poderío divino sobre todo el universo. Dice el versículo 13, al llamar yo, comparecieron juntamente. Al llamarlos, es decir, a todos los astros, a todo el universo. ¿Sí? Así es que aquí pues se nos habla del señorío de Jehová, que ya hemos estado mencionando en varias ocasiones, que Él tiene toda esa soberanía sobre la historia. Él tiene el control de la historia, la dirección de la historia y el dominio de todo el universo. ¿Sí? Aquí se habla de dos ámbitos, ¿verdad? La historia, el universo o el cosmos. Y bueno, para la mentalidad antigua, la historia como el cosmos o el universo constituyen una sola identidad. Así es que aquí se nos está hablando de este dominio sobre todas las cosas de parte de Jehová. Y aquí es muy importante, hermanos, que nosotros reconozcamos siempre que Dios es soberano y sobre todo soberano en nuestra vida. Él es quien dirige en nuestra vida. Aquí podemos ver, como ya en otras ocasiones lo hemos mencionado, que los ídolos son incapaces de anunciar las cosas, y no fueron los ídolos que anunciaron el advenimiento de Ciro, de este rey Ciro, que era rey de Persia. Y ahí lo menciona el versículo 14, la primera parte de este capítulo 48, versículo 14, que dice, juntaos todos vosotros y oíd, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Es decir, está refiriendo a los ídolos. ¿Qué ídolos hay que puedan anunciar estas cosas? Ha sido Jehová quien ha anunciado esto, y que también cumplirá este designio, quien cumplirá a través de Ciro este encargo. Y así lo dice la sección B de este versículo 14, capítulo 48. Dice, aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Si es que es el Señor, es nuestro Dios, quien ha suscitado a este rey, pero que también va a llevar adelante el triunfo de este rey para que se cumpla el propósito de Dios. Y ahí lo dice el versículo 15, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Esto es en alusión a este rey Ciro. Y así también para nosotros, si Dios nos ha llamado, Él va a llevarnos a que podamos realizar esa tarea que Él ha establecido para nuestra vida. Así es que, bueno, ahora que ya se concluye la presentación de este rey Ciro como mediador de la intervención liberadora de Dios, estos versículos del 12 al 15, ahora el texto afirma cómo desde el principio, desde la creación del mundo, dice ahí el versículo 16, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y esto nos recuerda lo que nos refiere en Génesis, el capítulo 1, que Dios estaba ahí. El Señor se ha revelado en la historia, ¿sí? Así como Ciro medió en la intervención divina para liberar a los exiliados, el siervo
de Jehová será el mediador de Dios para convertir al pueblo en heraldo de la gloria de Dios. Así que este siervo constituye, como ya lo hemos mencionado, a ese remanente fiel, pero también aquí nos habla de este siervo de Jehová que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que todos esos preceptos divinos se podrán llevar a cabo porque será este siervo de Jehová quien actuará, y de esta manera el pueblo será transformado y todos llegarán a conocer a Jehová y le adorarán. El siervo aparece de forma indirecta ahí en el versículo 16, la parte final, cuando habla de ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y pues ya en el capítulo 49, que es lo que estaremos viendo dentro de 8 días, donde se da de forma más amplia esta actuación del siervo de Jehová. La presencia en de manera velada, pues nos habla de lo que ya más adelante estaremos viendo, donde se deposita en este siervo de Jehová la misión de Dios y le envía en bien de su pueblo y de las naciones. Este adverbio que aparece ahí ahora, que dice este versículo, aparece como la descripción de las cosas nuevas creadas por Jehová, las cosas nuevas que aparecen ahora, también ya lo hemos mencionado en versículos anteriores, consiste en la intervención del pueblo en testimonio de la gloria de Dios. Bien, ahora esta sección vamos a ver los versículos 17 al 22, la invitación al abandono de la idolatría. Ya hemos visto entonces pues la tarea del rey Ciro, que es los versículos 12 al 15 de este capítulo 48. Ahora se anuncia la manifestación del siervo, que bueno, eso es lo que hemos visto en el versículo 16, y los versículos del 17 al 19 han sintetizado el oprobio del pueblo de Israel. La desgracia de este pueblo se debe a que olvidó los preceptos divinos. Y ahí lo dice el versículo 18. O si hubieras atendido a mis mandamientos, ¿sí? Hermanos, el oprobio, la situación de pena, de angustia muchas veces se debe a que nosotros no atendemos los mandamientos de Dios. En el versículo 17 se señala los atributos del Señor, su identidad liberadora, y dice ahí: así ha dicho Jehová, Redentor. Este es uno de los títulos de esta acción que estará llevando Dios en favor de la liberación de su pueblo. Redentor, que ya hemos hablado, que significa este término redentor, que en hebreo es Goel, y también se habla del Santo de Israel, es otro de los títulos para Dios, así también como yo soy Jehová, que recordemos eso también es algo que ya hemos visto y que tiene relación con este título con el cual se presenta a Moisés, ¿sí? Yo soy Jehová. Estos títulos pues nos dan una claridad sobre la autoridad divina que hará que este pueblo sea orientado en el camino del bien. La senda propuesta por Dios estriba en el cumplimiento de los mandamientos. Eso es lo que dice ahí el versículo 18, en la parte B. Dice que te enseña provechosamente
que te encamina por el camino que debes seguir. Por eso el contenido en estos versículos 18 al 19, como ya hemos dicho, se atribuye a la desgracia del pueblo de Israel a que han olvidado los preceptos divinos y si ellos hubieran obedecido, si ellos hubieran seguido los mandatos, el profeta dice que ahí en este versículo 18 que serían como tu paz como un río, ¿sí? Imagínense esta imagen, este símbolo, ¿sí? Tu paz como un río, o sea, desbordante. Y dice, y tu justicia como las ondas del mar, o sea, de una forma sorprendente. Y cuando se obedece a Dios, cuando se observa, un pueblo observa los mandatos divinos, se dará esa paz como ese río, o sea, sería abundante y también habría justicia. Sobre todo pensamos en nuestro pueblo, en nuestro país, donde pues que diríamos que tanta paz hay, pues a veces ni una gota de paz. Sin embargo, aquí habla de que la paz puede ser como un río, ¿sí? Y la justicia como olas, ¿no? A veces vemos la justicia muy escasa, no hay justicia, muy poca justicia se manifiesta, pero cuando se sigue verdaderamente los preceptos de Dios, entonces vendrá esa justicia de manera que pues inundará todo nuestro entorno y será una vida diferente. Cuando hablamos de la paz, que en hebreo es shalom, esto tiene que ver con una vida sana, ¿sí? No es solamente paz, no como lo define en el lenguaje latino, como la paz, como la ausencia de guerra, sino esto tiene que ver con una vida sana, con el desarrollo de potencialidades personales y comunitarios, ¿sí? De eso nos habla la paz, el shalom de Dios. Es difícil encontrar una palabra que pueda traducir adecuadamente esta palabra, pero tiene que ver con todo eso, desarrollo, con crecimiento, con bienestar, ¿sí? Y así sucederá cuando acatamos los mandamientos de Dios. Dice entonces el Señor derramará esa paz como un torrente de agua, ¿sí? Y se dará la armonía y en medio de la comunidad se verá reflejada esa paz, ¿sí? Y el cumplimiento de los preceptos, de los mandamientos de Dios también nos habla de que se dará también esa justicia. Aquí en esta parte del versículo 19, el capítulo 48, se habla acerca de la carencia de linaje, y tiene un significado que nos habla de esta pues situación debido a la desobediencia de Dios. Dice ahí el versículo 19, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como granos de arena, nunca sería cortado ni raído mi presencia, ¿sí? Si el pueblo se mantiene fiel, si este pueblo se hubiera mantenido fiel, entonces dice que su descendencia sería como los granos de la arena, ¿sí? Esto es lo que también se le dice a Abraham, ¿verdad? Que su descendencia sería tan numerosa que no lo iba a poder contar y que serían como la arena del mar, ¿sí? Entonces, eso lo menciona ahí en Génesis el capítulo 13. Así sería también el pueblo, ¿sí? Así es que por la desobediencia se habla aquí de que no tendrá esa descendencia. El incumplimiento de los preceptos sobre todo se da por el apego a la idolatría.
Este pueblo fue seducido por los ídolos y de esta manera se fue alejando de Dios. Y esto es muchas veces también lo que enfrentamos nosotros. Al ser seducidos por otros dioses, nos vamos alejando del verdadero Dios, de nuestro Dios. Y durante la permanencia de la nación en el desierto, que ya hemos dicho, es también relacionado con durante el exilio que vive, ¿sí? Dios también se ve tentado, con el deseo de romper la alianza con su pueblo, pero como ya hemos mencionado, la intervención de Moisés por su pueblo, el que interceda por su pueblo, pues hace que se mantenga Dios en ese pacto. Y esto también nos habla de que el siervo de Jehová es quien pues busca que ese pacto se siga manteniendo con su pueblo, ¿sí? La fidelidad de Jehová implica el abandono de los ídolos. Por eso la temática de estos versículos 20 al 21 exige la renuncia de la idolatría. Esto dice ahí el versículo 20. Dice: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Este constituye un himno escatológico también, donde la nación reconoce la redención divina. Esto lo toma también el libro de Apocalipsis, el autor de Apocalipsis, donde habla de salir también de Babilonia y de esta manera no ser cómplices del pecado. Por último, el versículo 21 nos habla de que no tuvieron sed cuando los llevó por el desierto, les hizo brotar aguas de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Estos son términos o símbolos que también se han mencionado durante el transcurso del Éxodo, ¿sí? Y Dios, en medio de ese tiempo del Éxodo, Dios calmó la sed de su pueblo que estaba en el desierto y hizo brotar agua de la roca, y lo dice en el capítulo 17 de Éxodo. Y de nuevo ahora aquí se menciona, ¿verdad? También el capítulo 44, versículo 8 de Isaías lo menciona esto de la roca. Y que de esta manera se derrama esta agua para el sediento. La metáfora del pueblo desértico por la idolatría, el agua son símbolos del Espíritu y la bendición de Dios que transforma a su pueblo que está marchito y lo convierte en ese bosque, lo convierte en esas aguas que están constantemente fluyendo. Así también el pueblo puede ahora ser transformado y podrá también proclamar con gozo la redención recibida por parte de Dios. Y esto es lo maravilloso. Dios busca saciar nuestra sed. Dios busca satisfacer nuestras necesidades y de esta manera nosotros podamos anunciar la grandeza de nuestro Dios. Esto es lo que Dios hace a favor de su pueblo. Y hermanos, damos gracias a Dios por ello. Vamos a tener una oración para terminar. Señor, gracias te damos porque tú sigues hablando a nuestra vida, Señor, y te rogamos que tú nos sigas ayudando para que siempre seamos un pueblo que te adora, que te sirve verdaderamente, que busquemos, Señor, invocar tu nombre con todo nuestro ser, no solo de una forma exterior, no solo, Señor, de una manera falsa, sino que te busquemos, Señor, con todo nuestro ser. En tus manos, Señor, nos ponemos y gracias te damos porque ahora nos permites
tener este tiempo de estudio. Te lo rogamos todo humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas, hermanos, y vamos a decir el texto que ustedes tienen ahí en su pantalla. Juntos decimos: Santo Dios, tú derramas tus bendiciones sobre todos tus hijos y hijas constantemente y esperas que vaciemos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros dones para satisfacer las necesidades de quienes nos rodean. Amén. Vamos a recoger nuestra ofrenda mientras canta el himno Bendice nuestra ofrenda. Vamos ahora a juntos hacer la consagración de estas ofrendas. Decimos este texto que también está impreso, lo tienen ahí en su pantalla. Como has derramado tu amor sanador en nuestras vidas, oh Dios, ahora te ofrecemos estas ofrendas, que sean utilizadas en los ministerios de amor y justicia a través del trabajo de nuestra iglesia. Amén. Vamos ahora, hermanos, a cantar este himno Iglesia de Cristo, número 225. Ustedes lo pueden ver en su pantalla. Cantemos este himno. Hermanos, vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido. Y, Señor, en tus manos nos ponemos para que, Señor, tu palabra siga fructificando en nuestra vida. Que seas con cada familia, en cada hogar, tú sigas sosteniéndoles. Que tu bendición, Señor, nos guarde y nos sostenga en todo tiempo. Por Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Dios les bendiga, hermanos.